Después de que Baikir escapara con Min y Pin, Baikir anunció la subyugación de la colonia Nol y al instante el lugar se llenó de guardias imperiales. Pero ni uno solo de ellos podía entender qué demonios había sucedido en el lugar. Con la llegada de los guardias, Uroboros también desapareció, dejando atrás innumerables objetos de valor que, al final, terminaron por ser incautados por los guardias imperiales. Después de esto, Baikir fue al hospital con Min y Pin, a quien, tras contarle todo lo que había sucedido, le reveló una bolsa, mencionando que eso era todo lo que había quedado después de vender el botín y recibir la recompensa por la subyugación. Baikir explicó que, aunque la piel se había arruinado por el calor y el humo, había podido sacar una buena tajada con los huesos, dientes y garras. Dejando este tema atrás, Baikir cuestionó a Min y Pin sobre su estado, revelando así que, para ser sincero, no podía encontrar ni un solo lugar que no le doliera, dejando en claro que, a pesar de esto, después de recuperarse podría continuar su vida sin ningún problema. En ese momento, Baikir mencionó que alcanzar el rango de graduado no había sido en vano, lanzándole una bolsa, clamando que ese era su regalo. Al abrir la bolsa, los ojos de Min y Pin brillaron. Con esto, Baikir explicó haber incluido no solo su pago, sino también una compensación que cubría sus gastos médicos y algo que lo ayudaría hasta que pudiera regresar a la cacería, destacando que en su estado actual pasaría un tiempo sin poder trabajar. En ese momento, Min y Pin lo llamó Baikir, pero se corrigió a sí mismo, llamándolo empleador, preguntando así si acaso volvería a la academia. Esto fue confirmado por Baikir, por lo que Min y Pin, con la cabeza baja, mencionó que, aunque había sido por poco, había sido agradable pasar un rato con el héroe de Baskerville. En ese momento, Baikir lo cortó, preguntándole si acaso sabía sobre la ecología de los monstruos, cosa que, emocionado, Min y Pin confirmó, revelando que cuando era pequeño había viajado por todo el continente, por lo que conocía bien sus hábitos, ubicaciones de nido e incluso podía distinguir subespecies, variantes, inferiores o superiores. Después de esto, Baikir se levantó, diciendo que, en ese caso, podría esperarlo, agregando, mientras los ojos de Min y Pin se ponían llorosos, que pronto tendría que llamarlo de nuevo. Poco después, en la oficina de Vance Mork, estaba inundado de papeleo, cuestionándose enojado si acaso todo el trabajo de la academia lo hacía él. En ese momento la puerta comenzó a sonar, por lo que Vance pidió a la persona que pasara. Era la Santa Dolores, a quien Vance cuestionó por qué lo molestaba de nuevo. Dolores firmemente replicó haber venido para hablar sobre las becas estudiantiles, revelando a Vance una lista de estudiantes que no podrían asistir el próximo semestre por dificultades familiares, agregando que además también contenía las historias de los estudiantes que no habían podido enfocarse en sus estudios por un trabajo a tiempo parcial y viceversa. Por otro lado, la Santa afirmó que algunas becas estudiantiles necesitaban una reevaluación, pues había un gran número de estudiantes que, a pesar de provenir de grandes familias, fingían pobreza sobre el papel para recibir becas, destacando que ahora la prioridad sería recuperar esas becas para los estudiantes desfavorecidos. Sin embargo, Vance se negó, mencionando que esas eran las reglas de la escuela, algo que incluso ella, como representante del consejo estudiantil, debía respetar. Aun con esto, la Santa no se rindió, pidiéndole que al menos le echara un vistazo a los estudiantes desfavorecidos a los que la norma no tenía en cuenta. ¿Acaso me pides que haga el mismo trabajo 2 veces? Cuestionó Vance, replicando la Santa que, como presidenta del consejo, tenía el deber de escuchar las quejas de los estudiantes, pero Vance, molesto, se negó, cuestionando quién se haría cargo de su sufrimiento por tener que trabajar doble o si acaso duplicaría su salario. Enojada y ofendida, la Santa cuestionó si acaso se negaba solo por tener que trabajar más, destacando entre gritos que ese asunto afectaría el futuro de los estudiantes. En ese momento, Baikir abrió la puerta, por lo que ambos, la Santa y Vance, dirigieron su atención hacia él. Este último le cuestionó cómo se atrevía a entrar sin avisar, preguntando si acaso sus padres no lo habían educado en casa. En ese momento, Baikir recordó a Hugo enseñándole el lema familiar: solo los fuertes son respetados, los débiles son un pecado. Después de recordar esto, Baikir respondió con un sí. Su respuesta había confundido a ambos, por lo que, molesto, Vance decidió escucharlo, cuestionándole si acaso lo había interrumpido para hacer una petición por no haber recibido una beca. ¿Acaso crees que esto es una petición?, cuestionó Baikir. En ese momento, Baikir dejó caer la bolsa sobre la mesa, revelando un montón de monedas, declarando haber ido a pagar la matrícula. Al ver todo esto, Vance se quedó sin palabras por un momento, pero cuestionó a Baikir sobre dónde había conseguido tanto dinero. Reveló haber ido a una excursión hace poco, donde, después de prender algo de leña, accidentalmente había caído en un nido Nol, exterminando toda la colonia. Al escuchar,
Vance se levantó diciendo que eso era una tontería, pero Baikir lo interrumpió, replicando que, si no creía en él, podía consultarlo con el guía de Serpa, Mini Pin. ¿Con esto puedo inscribirme sin problemas? No, cuestionó Baikir a un atónito Vance, que tomó 7 monedas, asegurándole que con eso no solo podía pagar su matrícula de un semestre, sino también 4 años. El resto también es para la matrícula, dijo Baikir, confundiendo a Vance. De inmediato, preguntó si no creía que era demasiado para ser llamado matrícula, cuestionándole si acaso quería comprar un edificio o aspirar a una cátedra y no a ser estudiante. En ese momento, la santa fue la que se sorprendió. Baikir había revelado que el resto era para las matrículas de los que no podían pagar. Incrédulo y pensando que había escuchado mal, Vance cuestionó si acaso planeaba donar tanto para becas. Baikir lo confirmó, revelando que, a cambio, todos los beneficiados tendrían que cumplir algunas horas en el orfanato. Con esto, Vance cuestionó si acaso le pondría de nombre beca Baikir, pero no era el caso. Baikir pidió que el donador fuera anónimo y que, en lugar de Baikir, le pusiera un nombre diferente. Peri, dijo Baikir, sonrojando a la santa, pidiéndole a Vance que por favor le pusiera el nombre de beca Peri. Poco después, en el consejo estudiantil, todos se preguntaban quién era el misterioso donador, incrédulos de poder conseguir una beca completa solo con ser voluntarios del orfanato. Solo la santa conocía la identidad de por lo que se preguntó para sí quién era realmente Baikir. Había conseguido el primer lugar en la prueba escrita, en la práctica había conseguido un buen puesto, era un estudiante concienzudo, sin defectos y con buenas relaciones amistosas. La santa pensaba que detrás de los anteojos de Baikir se ocultaban unos ojos de alguien frío. Antes no lo sabía con certeza, pero al ver que Peri, la niña que había sido sacrificada en la lucha contra Dantalian, aún era recordada por Baikir, entendió que, detrás de su exterior aparentemente frío, se ocultaba un cálido corazón, por lo que, sonrojada y nerviosa, se dirigió a su habitación. La santa quería verlo, quería hablar sobre Peri y revelarle lo que había pasado con ella. Como solo ella y el sabueso nocturno sabían lo que había pasado, la santa pensó que quizás lo que sentía era un sentimiento de responsabilidad y deuda. Pero en el momento en el que la puerta se abrió, la santa solo pudo ver a Piggy. Confundida por la ausencia de Baikir, la santa preguntó por él. Piggy respondió no saber dónde estaba, revelando que todas las noches solía deambular. Por supuesto, llamó la atención de la santa. Piggy, por su parte, continuó, destacando que además Baikir casi no tenía equipaje, tal y como si en cualquier momento pudiera irse. Estas últimas palabras resonaron en la mente de la santa. Piggy pensaba que Baikir tenía algún problema, por lo que mencionó estar preocupado por él. De repente, la expresión de Piggy cambió a una de confusión, y la santa de inmediato se retiró agradecida, dejando a Piggy confundido por la expresión que la santa había mostrado antes de irse. Baikir, ¿acaso tú podrías ser? Se preguntó la santa para sí, caminando por los pasillos. Bueno mis guapos, ha sido el capítulo de la semana. Si quieres ver la próxima parte y más videos, ya te la sabes, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapos.